No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Muy bien. Continuamos con nuestra exposición de las doctrinas de la gracia. Estamos haciendo uso del acróstico TULIP, que engloba lo que fue expuesto en los cánones de Dort. Reconocemos que el acróstico tiene un énfasis a partir del siglo XIX, donde hay unas evidencias notorias de su uso, y estamos ocupándolo para exponer la soberanía de Dios con respecto a la salvación de los hombres dentro de la teología reformada, que hace hincapié en ello. Y el día de hoy nos corresponde hablar de la
doctrina de la elección incondicional. Nosotros la sesión pasada hablamos de la total depravación del hombre y el día de hoy nos corresponde hablar de la doctrina de la elección incondicional. Estamos a punto de entrar a la doctrina aborrecida por excelencia, es decir, esta es la doctrina que el ser humano más aborrece, es la doctrina donde más se le complica al ser humano entender plenamente la voluntad de un Dios completa y absolutamente soberano, que no depende en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia de lo que el hombre pueda hacer o de lo que el hombre tenga que hacer para su salvación, sino única y exclusivamente le corresponde a Dios por decreto soberano. Muy bien, antes de iniciar, quiero dar lectura a Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, hay un hincapié en un decreto de Dios, en el cual no tenemos ni la más mínima influencia, como ya lo hemos notado en la lectura del libro de Romanos en el capítulo 9. Si bien la doctrina es completa y absolutamente bíblica, toda la teología reformada afirma eso, todas las confesiones que tenemos dentro de la ortodoxia afirman esto. Ahora la pregunta sería, ¿por qué se hace tan difícil entender la doctrina de la elección incondicional si tenemos en toda la Escritura un Dios soberano que elige? Repito, ¿por qué es tan difícil entender la doctrina de la elección incondicional si tenemos en toda la Escritura las evidencias de un Dios soberano que elige? Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios, el Dios de las Escrituras, elige un pueblo como suyo. Elige al pueblo de Israel como suyo. Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 6 y 7, da evidencias diciendo que Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle su pueblo especial. Dios elige un pueblo. Cuando lo tenemos en las iglesias en el siglo XX y XXI, a las iglesias no se les hace difícil entender que Dios en el Antiguo Testamento, por evidencia de las Escrituras, elige a un pueblo para ser su pueblo especial. Cuando lo trasladamos a la iglesia en el Nuevo Testamento, empiezan los conflictos. Cuando lo trasladamos a la evidencia de una salvación por elección incondicional de una persona por un decreto eterno, hay problema en las personas. Sin embargo, tenemos en el Antiguo Testamento que Dios elige a hombres y los llama para un trabajo específico. Dios eligió a Abraham, llamó a Abraham para que en él hubiese bendición a toda su descendencia, como lo afirma Génesis en el capítulo 12. Abraham es llamado para edificar un pueblo. Le dice en el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esto, claro, era un tipo de Cristo, ¿no? En quien edifica pueblo para sí mismo. Y no hay problema en entender eso. Cuando vemos que Dios elige a Moisés para liberar al pueblo del yugo que estaba en Egipto, no tenemos problema con entender eso, porque las evidencias en las Escrituras, según Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice que Jehová lo llama
de en medio de la zarza. No tenemos ningún problema, no tenemos absolutamente ningún problema con pensar que Dios eligió a Jeremías. De hecho, Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que todo fuese, antes ya lo había elegido, antes ya lo había escogido para hacer una obra. No tenemos problema con que Dios elija soberanamente a sus profetas. Eligió a Ezequiel. En el capítulo 1 tenemos que Dios le muestra la gloria de Yahvé de una forma impresionante. Y en el capítulo 2, en el versículo 3, le da el llamamiento y hace una especificación respecto a la elección soberana de Dios. Dios eligió a María para tener a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo elige a sus apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 13 en adelante. Tenemos en la Escritura un Dios soberano, un Dios que elige. Dios elige al pueblo de Israel, Dios elige a Abraham, Dios elige a Moisés, Dios elige a Jonás, Dios elige a sus profetas, nuestro Señor Jesucristo elige a sus apóstoles. Es un Dios soberano. Entonces, ¿cuál es el problema? Hago énfasis en la pregunta. ¿Cuál es el problema para entender que hay un Dios en las Escrituras que soberanamente ha decretado salvar a un grupo de personas? Por gracia soberana únicamente. Dios los ha elegido y los ha salvado. Y empieza el conflicto de la justicia de Dios. De hecho, en el texto que leímos en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo se adelanta. Empieza a dar los argumentos de la elección soberana y conociendo la naturaleza del hombre, el apóstol Pablo, inspirado divinamente, dice: ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios por hacer esto? ¿Hay injusticia alguna en que Dios elija a un grupo de personas para salvación? ¿Cuál es el problema para entender que Dios soberanamente ha decretado desde antes de que todo existiese salvar a un grupo de personas? Ahora, si entendemos que la Biblia habla acerca de la soberanía de Dios, como hablamos en Romanos capítulo 9, donde dice en el versículo 11 que no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Recalca: no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, los dos estaban bajo la misma naturaleza pecaminosa, como hablamos la semana pasada. Todos, gracias a lo que sucede en el huerto del Edén, todas las personas nacimos en pecado, hemos sido concebidos en pecado, y por tal motivo no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si bien entendemos que las personas que han sido selladas con el Santo Espíritu de la promesa para vida eterna, son personas que han sido ordenadas para salvación, como lo dice Hechos en el capítulo 13, versículo 48, ¿sí? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, la predicación del Evangelio fue expuesta a todos, sin distinción alguna, pero solamente un grupo en específico, solamente un grupo en particular creyó en el Evangelio. Los dos estaban
igualmente corruptos. Su naturaleza estaba de la misma manera en énfasis de corrupción radical. Pero solamente un grupo creyó. Y el grupo que creyó fueron los que estaban ordenados para vida eterna. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos, de los siglos. Bueno, la evidencia en las Escrituras está. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿O cuál es el problema que se tiene actualmente y que se ha tenido siempre con respecto al entendimiento y la aceptación de esta doctrina? Entendemos que el primer problema se encuentra cuando las personas se encaminan o se dirigen a percibir las cosas de Dios con su entendimiento alejado de lo que la Escritura enseña. Es decir, cuando no se somete el hombre plenamente a las Sagradas Escrituras, empiezan los conflictos. Pero aquí hay algo que tenemos que derrumbar y es necesario hacer hincapié en esto. Estamos hablando del problema del gran mito del libre albedrío, abrazado, claro, por el corazón soberbio y rebelde del ser humano. Para esto quiero emitir una frase de Joseph Goebbels. Fue alguien que estuvo frente a la propaganda del partido nazi. Él dijo esto: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Repito, una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Recordemos, los que conocen un poco la historia de este hombre, recordemos que tanto él abrazó sus mismas mentiras que fue capaz de matar a sus propios hijos y después suicidarse junto con su mujer después de que Hitler lo había hecho. Le abrazó tanto esa mentira. Una mentira repetida tantas veces se puede convertir en verdad. El mito del libre albedrío repetido tantas veces, en diferentes circunstancias, por diferentes filósofos, haciendo énfasis en diferentes condiciones, se ha convertido en una verdad. Pero esto no es solamente para el inconverso que no tiene la convicción de pecado que brinda el Espíritu Santo, sino también dentro de las iglesias del siglo XX y XXI, este gran mito se ha convertido en una verdadera verdad. Hoy se cree que el hombre es libre de todo. Repito, hoy se cree que el hombre es libre de todo, pero quiero recordarles las palabras de nuestro mismo glorioso Señor Jesucristo, que dice que cualquiera que practica el pecado es esclavo del pecado. Repito, cualquier persona que practica el pecado es un esclavo del pecado, está esclavizado al pecado. Y como vimos la sesión pasada, y no quiero retomar eso porque tenemos mucho material por abarcar el día de hoy, vimos que todo ser humano en esta tierra, todo ser humano en esta tierra está afectado por el pecado, desde el momento que llega. Ahora vamos a invertir un tiempo para exponer lúcidamente la elección incondicional del hombre, pero tenemos que abarcar algo acerca del libre albedrío o el mito del libre albedrío. Aquí la voluntad es vista como el poder, escuchen esto, o fuerza del alma humana, la cual es completamente libre para dirigir nuestras vidas. Escuchen, repito, el libre albedrío es visto como la voluntad, el poder o fuerza del alma humana,
la cual es completamente libre para dirigir nuestras vidas. La pregunta que tendríamos que hacer es: ¿qué es libre y cuál es este poder o fuerza? Ahora, nadie niega que el hombre tenga voluntad. Esto es la facultad de escoger lo que él quiere decir, hacer o pensar. Repito, nadie en esta tierra puede negar que el hombre tenga voluntad. Es decir, la facultad para escoger lo que quiera decir, lo que quiera hacer y pensar. Nadie niega eso. Ahora quiero entrar de una forma sustancial, punto por punto. Primero, tenemos que entender la deplorable debilidad de la voluntad. A pesar de que nosotros tenemos la habilidad para hacer una decisión, tenemos que reconocer que no tenemos el poder para ejercitar la intención de dicha decisión. Voy a ser muy específico con lo que la Biblia afirma, y para esto quiero traer a la mesa el caso de José y sus hermanos. Todos conocemos la historia de José y sus hermanos. Estoy refiriéndome a José el soñador. Ellos lo vendieron a esclavitud, pero Dios utilizó sus acciones para hacerlo reinar sobre ellos mismos. Repito, los hermanos de José venden a José, ¿para qué? Para esclavitud. Ellos no lo vendieron para que él fuera quien reinase sobre Egipto. Ellos lo venden con una intención, bajo su voluntad, bajo su deseo, bajo sus pensamientos, bajo su capacidad de decisión. La Escritura dice en Génesis capítulo 50, verso 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estamos hablando que la decisión de los hermanos de José fue una. Su decisión no fue efectuada, no fue ejecutada como ellos, según su libre capacidad de tomar una decisión alternativa, fue efectuada. Ahora, esto lo traemos al plano terrenal diario. ¿Cuántas de nuestras decisiones pueden ser frustradas en nuestro diario andar? Decisiones elegidas bajo nuestro libre pensamiento sin poder ser ejercidas en voluntad de ello. ¿Cuántas? Lo podemos retomar desde un plan de estudio. Es decir, una persona a los 13, 14, 15 años puede tener la decisión libre de estudiar una carrera en específico. Pero si ponemos, repito, en el plano terrenal diario, encontramos que no siempre esa decisión de tomar esa carrera en específico para estudiarla y ejercerla como un profesional resulta favorable o concluye en lo que esa persona decidió, en lo que esa persona tomó como decisión. Y recurrimos a la popular frase que inclusive hasta los inconversos usan: no fue la voluntad de Dios. Lo hacen nuestros familiares que no creen en el Evangelio. Empieza una relación con alguien o conoce a alguien y se entusiasma con alguien y no sucede. Y decimos: no fue la voluntad de Dios. ¿Qué
eso tiene entonces la voluntad del hombre. Si ustedes examinan sus vidas un poco, ustedes podrán notar que el 90% de las cosas que afectan su vida, sus pasos, no tienen que ver con ustedes. El lugar donde nacieron, quiénes son sus padres, cuál es su condición social, cuáles son los dones o habilidades delegados. Ni tampoco son atribuidas a circunstancias externas. Y volvemos a la misma frase. Fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios. Podemos ver entonces que ese libre albedrío empieza a resultar un tanto frágil, tomándolo desde el punto de vista enteramente lógico. Empieza a resultar un poco inconsistente, quizás sin los argumentos necesarios para creer en él. Es decir, que la voluntad es libre. Ciertamente no queremos decir que no lo sea, pero no por eso queremos decir que esa voluntad libre determine el curso de nuestra vida. Es decir, nosotros en la mayoría de ocasiones no elegimos nuestra aflicción, incluso no elegimos nuestra pobreza, mucho menos las personas podrán, sin la ayuda divina, elegir su riqueza. Y volvemos a esa frase, no fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios. Y la voluntad del hombre sigue pendiendo de un hilo, como si necesitase mentir en el argumento para sostener que el hombre tiene la capacidad plena para dirigir todos sus pasos, para poder encaminar todas sus situaciones. Como ya comenté, los mayores factores que influenciaron nuestra vida poco tienen que ver con nuestra voluntad. Ahora, si nosotros entendemos que la voluntad plena del ser humano está influenciada y meramente depende de su interior, estoy hablando de las decisiones del hombre, las decisiones que toma el hombre, penden de lo que hay dentro de nosotros. Es decir, tú eliges algo porque está dentro de ti el desear esa cosa. Lo podemos ver desde un pequeño postre, un guiso, un estilo musical, una forma de vestir. Está dentro de cada uno de nosotros, porque nadie ha negado hasta este punto que el hombre tenga la capacidad de decidir. Nadie ha negado que el hombre tenga la capacidad de decidir. El hombre ciertamente tiene la capacidad de decidir. Pero vemos que esa capacidad de decidir nunca, bajo ninguna circunstancia, está muy por encima de la voluntad plena y suficiente de Dios. Entonces, ¿en base a qué el ser humano toma cierto tipo
de decisiones. Aquí es donde yo quiero recordarles la plenaria pasada, entender que el hombre está afectado completamente por el pecado. El pecado está arraizado en él. El pecado está de los pies a la cabeza en cada ser humano. No importa condición social. No importa el grado cultural. El hombre, el ser humano, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces el ser humano, como comúnmente lo decimos, toma sus decisiones libres, basadas en lo que dicte su corazón. Pero nos encontramos que la Escritura afirma que el corazón del hombre es perverso. Ahora, si retomamos el hecho de los pasos del ser humano, la dirección que pueden tomar dichos pasos, podemos ver lo que dice Proverbios 16:9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Usted puede escoger lo que quiere, usted puede planear lo que va a hacer, pero su voluntad no es libre para hacer lo contrario a los propósitos de Dios. Repito, usted puede escoger lo que quiere, porque usted tiene la capacidad de decidir. Usted puede planear lo que usted quiera, pero su voluntad no es libre para hacer algo contrario a los propósitos de Dios. Es decir, la voluntad soberana de Dios siempre estará muy por encima de lo que el hombre finito sea capaz de planear. Porque el hombre es capaz de planear y desear. Ahora, ahí quiero dirigir la atención. ¿Sí? El hombre sí tiene esa capacidad de planear, el hombre sí tiene esa capacidad libre para planear ciertas situaciones, pero ¿es verdaderamente libre esa capacidad de planear? Si ya entendemos que la voluntad de Dios está muy por encima de lo que el hombre pueda querer hacer, pero que el hombre sí tiene capacidad para planear cosas de una forma libre, ahora tenemos que entender qué tan libre es esa capacidad. ¿De dónde toma el hombre libremente la capacidad de tomar cierto tipo de decisiones? Para esto quiero leerles una definición. Podemos definir de una forma simple a la voluntad como la capacidad que tiene el hombre para escoger entre alternativas. Repito, podemos definir de una forma simple a la voluntad como la capacidad que tiene el hombre para escoger, ¿qué? Entre alternativas. El hombre tiene la capacidad para escoger entre alternativas. Eso es tan cierto, lo vemos constantemente. Hay alternativas en nuestra vida, hay alternativas de trabajo, escogemos alternativas de trabajo, hay alternativas de alimentos, incluso cuando un joven está o tiene el deseo de casarse, el hombre escoge, elige. El hombre tiene la capacidad para escoger entre alternativas.
Es decir, su voluntad decide sus acciones entre varias opciones. Para esto, yo quiero traerles a memoria, dentro de lo que estamos hablando, de la capacidad para entender esta diversidad. Cuando el hombre elige bajo una libre voluntad sobre diferentes alternativas, y entendiendo que el hombre está radicalmente corrompido por el pecado y que su corazón está infectado por el pecado y que el hombre es corrupto por naturaleza, entendiendo que la voluntad de Dios siempre estará encima de lo que el hombre puede hacer, y entendiendo que el hombre sí es capaz de tomar decisiones de una forma libre, voy a traer a la mesa las dos analogías de lo más simple. Tengo un plato de verdura, todas las verduras conocidas, ricas, frescas, y de este lado tengo carne fresca, mucha, abundante carne fresca. Y tengo una habitación grande y pongo ahí el plato de verduras y el plato de carne. Y después meteré en ese lugar a un león hambriento. ¿Hacia qué plato se dirigirá el león hambriento? Al plato de carne. Tengo en otra habitación un conjunto de semillas, abundantes semillas, diversas en variedad. Y tengo también carroña, abundante carroña. Y después meto a un buitre. ¿Qué comerá el buitre? ¿Las semillas o la carroña? Se irá directo a la carroña. Ellos tenían la capacidad de decidir, así como cada ser humano tiene la capacidad de decidir. Ellos tenían alternativas. Estaban enfrente de ellos las alternativas y ellos podían decidir. Ellos tenían la libre voluntad para decidir entre esas dos alternativas. Así como cada uno de ustedes, así como cada ser humano en la tierra tiene la libertad para decidir entre alternativas. Pero el león, por su naturaleza, se fue directo a la carne. Él decidió según su voluntad entre esas alternativas, pero su naturaleza lo llevó a decidir por la carne. El buitre tenía dos alternativas, estaban enfrente de él. Él podía tomar la decisión sin ningún problema, lo puedo entender y yo sé que ustedes también. Él era libre de tomar esa decisión. Él podía decidir entre las semillas y él podía decidir entre ese grupo de carroña, ese pequeño montón de carroña. Él podía hacerlo. Pero el buitre, por su naturaleza, a pesar de tener la capacidad de decidir entre alternativas, el buitre, conducido por su naturaleza, fue a la carroña. Todos ustedes, todo ser humano en esta tierra tiene la libertad de decidir, puede decidir, tiene alternativas. La vida nos muestra muchas alternativas, en nuestro camino las encontramos. Pero el hombre, por su naturaleza corrompida, muerta en delitos y pecado, trastornado radicalmente por el pecado, teniendo enfrente diversas alternativas, el hombre siempre, por su naturaleza, se dirigirá a hacer
acciones pecaminosas. Porque está en su naturaleza. Entonces, ¿qué tan libre es su voluntad? ¿Qué tan libre es la voluntad del hombre de hacer el bien? Imaginen que el bien es ese plato de verduras que tenía el león enfrente. E imaginen que el mal es el trozo de carne que tenía enfrente el león. Trasládenlo esto al hecho de por qué el ser humano, muerto en sus delitos y pecados, trastornado radicalmente, no busca a Dios, como el apóstol Pablo lo dice: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Porque el hombre, bajo su libre voluntad, la libre facultad de decidir entre alternativas, el hombre elige la alternativa que su naturaleza le dicta, la cual es pecado. Esclavizado en pecado está el hombre, porque el hombre dirige su decisión bajo sus instintos naturales, según lo que abunda en su corazón. Y la escritura dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos era del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que la voluntad es el sirviente del corazón. Repito, la voluntad es el sirviente del corazón. Si el corazón está contaminado, si el corazón está corrompido, si el corazón está muerto en sus delitos y pecados, el hombre por su naturaleza se inclinará bajo los deseos de su corazón perverso y dominado por toda cuestión impía, bajo una naturaleza caída, irá directo al pedazo de carroña. Como el ser humano tiene toda la libertad para escoger y su decisión depende únicamente de su libre inclinación del corazón, recalco, el ser humano tiene toda la capacidad de decidir, pero entendamos que su decisión está basada o depende únicamente de su libre inclinación del corazón. Entendiendo que el corazón es perverso y engañoso, su libre decisión siempre será guiada por ese corazón engañoso al pecado. Hasta ese punto de la pequeña aclaración, entendemos que el libre albedrío o el mito del libre albedrío ya no es tan libre. Primero entendemos que la voluntad de Dios está encima de todo, que Dios está por encima de cada una de nuestras decisiones y pensamientos. Y que las cosas que alguien puede encaminar a mal nuestra vida, Dios las encamina bien. Y que Dios está por encima. Y también tenemos que reconocer que el hombre sí tiene esa capacidad de decidir, pero que esa decisión va a ser siempre basada por lo que habita en él, por lo que está dentro de él. Si consideramos que la voluntad de Dios es perfecta, de un Dios soberano y está encima de todo, y si consideramos que el ser humano, finito, muerto en sus delitos y pecados, está subordinado a tomar decisiones según su propia naturaleza, nosotros vemos que esa libertad es solamente un mito. Porque el hombre es esclavo de sí mismo.
y lo que hay en él es pecado. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice que el hombre es esclavo del pecado. No es libre, está esclavizado. Sus decisiones libres realmente están subordinadas por lo que habita en el ser humano de pies a cabeza. Isaías en el capítulo 59, versículo 7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Por eso Jeremías pregunta: ¿cambiará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también vosotros? ¿Podrás hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Podrá el hombre verdaderamente por sí mismo cambiar su naturaleza corrompida? Ahora, si vemos que verdaderamente es un mito esto del libre albedrío, si vemos que tenemos que entender de una forma amplia que lo que el ser humano tiene dentro de sí le impide tomar una decisión hacia Dios, que glorifique a Dios. Es decir, se presenta el Evangelio, se presentan las buenas nuevas de salvación, se predica la gracia de Dios, se predica a Jesucristo. El hombre, el ser humano que está enfrente de mí, que está enfrente de la predicación, enfrente de la exposición del Evangelio, tiene la alternativa, tiene la capacidad, claro que tiene la capacidad de decidir entre querer seguir a Jesús y entre no querer seguir a Jesús. Tiene la capacidad, claro que tiene la capacidad de decisión. Pero como su decisión está subordinada por su corazón perverso, inclinado al pecado, el hombre, bajo ninguna circunstancia, muerto en sus delitos y pecados, corrompido radicalmente, nunca decidirá por seguir a Jesucristo. Está incapacitado para ello. Está muerto en sus pecados. Necesita que una obra sobrenatural cambie ese perverso corazón. Y esa misma obra sobrenatural lo lleve a los caminos de Dios. Como lo dice Ezequiel 36, versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 24. Y yo, dice Jehová, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestros pies. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Y os haré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seráis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y yo haré, dice Jehová, y yo haré que andes. Si la obra de Dios sobrenatural en el ser humano no es aplicada, imputada, el ser humano no puede hacerlo por sí mismo. Así como el ser humano no pudo
darse vida, es decir, el ser humano no puede hacerse nacer a sí mismo en esta tierra, hablando terrenalmente. El ser humano tampoco puede hacerse nacer de nuevo. El ser humano no puede darse vida espiritual por sí mismo. El ser humano no puede perdonarse a sí mismo sus pecados. Necesita que Dios obre en ese corazón perverso, lo cambie, deposite de su espíritu y ese hombre ande bajo los estatutos de Dios, pero eso es por gracia. Porque esas personas no son engendradas por carne o sangre, sino de Dios, como lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La doctrina de la elección incondicional, el hombre no tiene libre albedrío. El hombre sí tiene la capacidad de decidir entre alternativas, sí las tiene. Nadie niega que el hombre tenga la capacidad de decidir. Pero como ya vimos antes, su decisión siempre será inclinada bajo la subordinación de su perverso corazón. Es por ello que se necesita una obra sobrenatural. Y si ya vimos que Dios elige al pueblo de Israel, y si ya vimos que Dios elige a sus profetas, que Dios eligió a Abraham, que Dios eligió a Moisés, nuestro Señor Jesucristo elige a sus apóstoles. Y si vemos que el hombre no tiene la capacidad de decidir por Dios, de decidir a causa de su naturaleza corrompida, si vemos que el hombre está incapacitado, muerto en sus delitos y pecados para hacerlo, ¿cuál es la objeción con respecto a la elección incondicional, a la elección soberana de Dios? Sostenida por el Catecismo Bautista de Fe de 1677, 1689, estoy hablando de la Confesión de Londres, la Confesión de Westminster, los 39 artículos de Inglaterra, es decir, las principales confesiones de la Iglesia Reformada, creen en esta doctrina, creen que el hombre está cautivo en sus pecados y que se necesita que una obra sobrenatural cambie el corazón del hombre. Se necesita la elección incondicional de Dios para que el hombre pueda ser salvo. Como lo afirma el capítulo 3 de nuestra Confesión de Londres, ustedes pueden leer el párrafo 3, por el decreto de Dios para manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Es decir, que no hay, como el apóstol Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios elige a unos, pero no los elige por ser mejores. No hay ninguna virtud en cada uno de los elegidos de Dios. No fueron elegidos por sus virtudes, fue por su decreto soberano. Pero no hay injusticia, porque las otras personas que no han sido elegidas o que no fueron elegidas por Dios, bajo su decreto eterno, hago énfasis en eso, ellos tienen la justicia de Dios en sus vidas.
¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda que a esas personas se les castigue y condene por su pecado. No hay injusticia en Dios en ninguna manera. Esas personas recibirán el justo castigo y la justa condenación en base a sus transgresiones, en base a sus pecados. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El párrafo 4 dice: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se pueden aumentar ni disminuir. El párrafo 5 dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Es decir, no hay nada en nosotros, no hay ninguna virtud por la cual Dios soberanamente haya elegido un grupo de personas para salvación. Ese grupo de personas que Dios eligió incondicionalmente de una forma soberana son exactos. El número no aumentará ni disminuirá. La doctrina aborrecida por excelencia. Como ya los dije antes, solo puede parecer injusto si el hombre tiene estima de sí mismo más de la que debe de tener. Es decir, cuando el hombre se cree bueno, cuando el hombre se cree merecedor de las bondades de Dios, es cuando empiezan los problemas. Es cuando se cree que Dios es injusto. ¿Pero por qué, Dios? ¿Pero por qué? Bueno, porque el hombre tiene más grande la estima en sí mismo. El hombre cree que es bueno, el hombre cree que hay gente bondadosa, el hombre cree que hay personas que merecen la gracia de Dios. Pero lo cierto, según la Escritura, es que el hombre merece la justicia de Dios. Y es una justicia santa, y es una justicia recta, y es una justicia pura. Y esa justicia santa y recta y pura de Dios llevará a todo hombre al castigo eterno, a la ira de Dios, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero Dios muestra su amor, su beneplácito, su bondad para un grupo de personas. Pero este grupo de personas estaba incapacitado para tomar una decisión por Dios, como ya vimos. Sí, el hombre tiene la capacidad de decidir entre alternativas, pero lo que hay en su perverso corazón lo incapacita, muerto en sus delitos y pecados, le incapacita para buscar las cosas de Dios. Si no fuese porque Dios, de una forma soberana, en su absoluta soberanía, decreta desde antes de que todo fuese, que un grupo de personas serían redimidas. La elección incondicional. Moisés, Éxodo 33, 19 dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Repito lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 14 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él responde. Él mismo dice: en ninguna manera. Y cita lo que dice a Moisés. A Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeza.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Lo que Benjamin Warfield denomina los 5 eslabones están en Romanos capítulo 8, 29 y 30. Es decir, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. El texto dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes, ¿qué? Conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto Warfield los llamó los 5 eslabones. El Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habitara en tus atrios. Si leo una fracción del comentario de Juan Calvino al Salmo 28:8, él dice que la fuente de donde nos llegan todas las bendiciones que Dios nos concede consiste en que Él nos escogió en Cristo. Es decir, la fuente de que nosotros tengamos las bendiciones en Cristo Jesús es porque Él nos escogió en Cristo Jesús. No es porque nosotros tuviésemos alguna virtud para merecer aquellas benevolencias de Dios, sino estamos hablando del decreto eterno. Dios soberano, suficiente, entero en sí mismo, sin ninguna necesidad de ninguno de nosotros, sino por un decreto eterno, Él elige soberanamente redimir a un grupo de personas. Él los elige así como eligió al pueblo de Israel para ser un pueblo suyo. Él los elige incondicionalmente, sin que haya una virtud en ellos, como eligió a Abraham. Él los elige de una forma soberana, como lo hizo con Moisés para liberar al pueblo del yugo que estaba en Egipto. Dios elige a su santa iglesia desde antes de la fundación del mundo, desde antes que cada uno de nosotros naciese, como eligió a Jeremías. Dios nos elige incondicionalmente a pesar de las multitudes de nuestros pecados y nuestros errores, como nuestro Señor Jesucristo eligió a sus apóstoles en la tierra. La Escritura nos muestra un Dios soberano, un Dios que elige, un Dios que está encima de todo. La Escritura nos exhibe un Dios glorioso que tiene el perfecto control de todo lo que hay. El problema está cuando el ser humano no se quiere someter a esa voluntad perfecta de Dios. Y es cuando aquellas palabras realzan: ¿acaso será injusto Dios? ¿Acaso hay una injusticia en que Dios elija a un grupo de personas? Y respondo lo que el apóstol Pablo responde: en ninguna manera. Y usa la analogía de Jacob y Esaú. Porque no había un nacido ni otro para que uno hiciese mal o el otro hiciese mal, o dijéramos es por la virtud de alguno o es por la virtud de otro. No, es para que el decreto de Dios conforme a la elección permaneciese. Por eso el apóstol dice: es que no depende del que corre, ni tampoco va a depender del que quiere, porque nadie va a querer a Dios, nadie quiere. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie quiere el Dios de la Biblia. Nadie quiere el Dios santo de la Biblia, el Dios que te demanda, que te llama a santidad, que te llama a adorarle, a honrarle, a magnificarle. Nadie quiere nada con ese Dios. No depende del que corre, no. No depende del que quiere, no.
del que Dios tiene misericordia. Es única y exclusivamente la misericordia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es que un don de Dios. Ni siquiera la fe nos pertenece. Cuando yo les pregunto, ¿qué fue primero, nacer de nuevo o arrepentirse? Un arminiano diría, primero me arrepiento para nacer de nuevo. No, mi estimado hermano. El hombre no se puede arrepentir si primero no hay convicción de pecado. Y según la Escritura, quien da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 1, versículo 13-14 dice, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. El hombre primero es sellado con el Santo Espíritu. El hombre primero se le da convicción de pecado. Y solamente teniendo convicción de pecado el hombre se puede arrepentir. Y si lo que da la salvación es Cristo por lo que hizo en la cruz del Calvario, y ese sacrificio perfecto e inmutable, ese sacrificio soberano para nuestra redención, es testificado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso quiere decir que la persona es nacida de nuevo, primero, y de esa forma es como se arrepiente, porque es la forma en que tiene convicción de pecado. ¿Cómo vas a tener convicción de pecado? Predíquenle el Evangelio a una persona moralmente nueva y te va a decir, le dices arrepiéntete, y él te va a decir, ¿de qué me arrepiento? Se los dije la sesión pasada, hice hincapié, ¿cuántas veces me han dicho, yo no soy mala persona? Yo no soy tan mala persona, yo soy bueno. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, necesidad de un nuevo nacimiento. Y eso es otorgado por gracia, por la gracia soberana de Dios. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Tenemos un Dios justo, que le da el justo castigo con toda su santa justicia al inconverso por haber transgredido su santa ley. Es un Dios justo, soberanamente justo, inmutablemente justo. ¿Qué diremos? Hay injusticia en Dios por haber elegido incondicionalmente a un grupo de personas que también merecían la ira de Dios. En ninguna manera, porque escrito está, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del quien yo me quiera compadecer. ¿Qué diremos? Hay injusticia en un Dios soberano que elige incondicionalmente a un grupo de personas para vida eterna, para ser santificados y rociados con la sangre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, mientras que a otros los deja en su pecado. No hay ninguna injusticia. No resalta la injusticia de Dios, resalta la justicia de Dios, resalta la misericordia de Dios. La pregunta no sería ¿por qué un grupo de personas son destinadas a condenación eterna? Esa no sería la pregunta. La pregunta es ¿por qué yo, siendo alguien con el corazón igual de pervertido que ellos, alguien sin merecer la gracia de Dios, alguien sin virtud alguna para ser redimido, Dios me eligió? Y la respuesta está en la Escritura: por la voluntad plena y soberana de Dios. Porque Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Por ello tenemos que dar gracias a Dios, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Llamados por su gracia, elegidos según su perfecta voluntad,
según su decreto eterno y soberano. Quiero que me acompañen a Efesios en el capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, del versículo 3, dice: bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en el cielo en Cristo, según nos escogió de antemano en Él desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. El versículo 5 dice: y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es lo que la Escritura dice. Él nos predestinó, es lo que la Escritura dice. ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos escogió? Él lo está diciendo según el beneplácito de su voluntad, porque a Él soberanamente le plació hacerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Únicamente voy a dar lectura en el versículo 13 y 14. Pero nosotros debiéramos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos míos, amados de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos escogió. ¿Nos qué? Nos escogió desde el principio para salvación, para la santificación por el Espíritu y mediante la fe verdadera. Porque Dios los ha llamado para esto mediante nuestra predicación, para que sea honra para nuestro Señor Jesucristo. Dios que nos escogió. Segunda de Timoteo, únicamente voy a dar lectura en el capítulo 1, versículo 9. Que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su ¿qué? Voluntad y su gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo desde antes de los tiempos de las eternidades. El peso de la Escritura afirma esta doctrina. El peso de la Escritura es la que lleva esta doctrina en sí mismo. Juan, vamos a Juan capítulo 15. Verso 16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Adelante en el capítulo 17, versículo 6. Tu nombre he manifestado a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, ¿y qué? Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todo lo que me has dado proviene ¿de quién? De ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las han aceptado. Y en verdad han entendido que procedo de ti y han creído que tú me has enviado. Yo intercedo por ellos. No intercedo por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y yo soy glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el que tú me diste, para que sean uno, así como vosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8. Quiero que vean el peso de la Escritura. Quizás los argumentos son consistentes, pero no hay nada más consistente que ustedes vean
la saturación de esta doctrina en los textos, es decir, el peso de la misma escritura en base a esa doctrina. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque es por gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incluso las obras que cada uno de nosotros puede hacer bien, es porque Dios las preparó para que anduviésemos en ellas, no porque el hombre fuera muy noble en sí. A ver, vamos a echar un vistazo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Es necesario este tipo de enseñanza donde visitamos algunos textos. Quizás por el tiempo es claro que no podemos revisar toda la Escritura, pero hemos hecho hincapié de cómo la Escritura habla de un Dios soberano que elige soberanamente. Quisimos pasar un tiempo deshaciendo aquella mala o mal entendimiento que se ha filtrado acerca de del libre albedrío, y vemos que en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, el hombre tiene la libertad plena, ¿sí? Es decir, sus decisiones en base a las alternativas están influenciadas netamente por su naturaleza pecaminosa. Y cuando trasladamos esto en base a las analogías que hicimos y lo trasladamos a las cosas de Dios, vemos que el hombre no elige a Dios. Y vemos que la Escritura afirma que cuando el hombre es expuesto a la predicación del Evangelio, en todo va a haber personas que no creen y van a haber personas que sí creen. Y vemos que los dos están igual de corrompidos por el pecado, y vemos que los dos en alguna instancia odiaron a Dios y practicaron o tuviesen una vida de práctica de pecado. ¿Qué pasa? Según lo que dice Hechos capítulo 13, bueno, son salvos los que son ordenados para vida eterna. Es la respuesta que nos da la misma Escritura. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Consideren pues, hermanos míos, también su ¿qué? Su llamado, porque no son muchos entre ustedes los sabios conforme a la carne, ni muchos entre ustedes son poderosos, ni muchos entre ustedes son la nobleza, sino que de los insensatos del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Los escogió Dios. Y a los débiles del mundo ha escogido para humillar a los poderosos. Y ha escogido a los de baja condición en el mundo, a los menospreciados, a los que no son nada, para invadir a los que son algo, para que nadie se jacte delante de él. Vamos a Santiago capítulo 2. Versículo 5. Mis amados hermanos, presten atención. ¿No ha escogido Dios a los pobres del mundo, pero ricos en fe, para que sean herederos del reino, el cual Dios ha prometido a los que le aman? Juan capítulo 10. Versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 6, verso 37. Todo
el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Bueno, y podríamos pasarnos toda la tarde citando versos y hablando de la doctrina de la elección en la Escritura, porque está en toda la Escritura. Toda la Escritura habla de un Dios que elige, toda la Escritura habla de un Dios soberano, toda la Escritura habla de un Dios con un conocimiento pleno de la eternidad, es decir, que sus decisiones sabias de una forma soberana son desde que antes que todo fuese, ¿no? Y Dios nos ha llamado en base a su gracia, no en base a nuestras obras, pero nos llamó no en base a las virtudes que nosotros hubiésemos realizado en nuestro andar, ¿sí? Como algunos arminianos tratan la doctrina de la predestinación, que dicen que Dios toman o citan 1 de Pedro capítulo 1, donde dice que Dios nos escogió porque vio que nosotros íbamos a inclinar nuestra decisión hacia Él. Pero la Escritura no da ese testimonio, la Escritura da que enseña que el hombre se aleja completamente de las cosas de Dios hasta que Dios transforma ese corazón, hasta que Dios nos da vida nueva, hasta que Dios nos enseña en base a su Santo Espíritu su grandeza y nuestra vileza, hasta que Dios nos redime. Entonces, esta elección es una elección soberana en base a su decreto eterno, ¿sí? Que, repito, como dice la Escritura, es inmutable, no hay cambio, ¿sí? Y su amor es perfecto, absolutamente perfecto de principio a fin. Y esta elección soberana desde antes de la fundación del mundo concluirá cuando cada uno de nosotros esté en el estado de glorificación, según Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Repito lo que Benjamin Warfield llama los 5 eslabones. Y vemos que ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, el ser humano es el que toma la decisión. Vemos en cada uno de ellos la misericordia de Dios a nuestras vidas. La misericordia de Dios al ser caído. Dios en su gracia nos elige, Dios en su gracia nos llama, Dios en su gracia nos ha predestinado para vida eterna. Y vuelvo a hacer hincapié en la pregunta que el apóstol Pablo dice: ¿acaso hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo está diciendo: ¿acaso hay injusticia en la bondad de Dios? ¿Acaso el hombre puede altercar con Dios al respecto a esto? ¿Dirá el vaso de barro al alfarero que lo formó? ¿Acaso el alfarero no tiene potestad para hacer de unos vasos de honra y otros vasos de deshonra? ¿Acaso Dios soberano no tiene potestad para ello? Repito lo que el apóstol Pablo dice: ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque escrito está: tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por ello el apóstol Pablo invita a la iglesia tesalónica: den gracias a Dios por ello. Den gracias porque no había ninguna virtud de ninguno de nosotros. Den gracia porque lo que merecíamos era la justa ira de Dios por nuestras transgresiones. Pero Dios, en base a su misericordia y benevolencia eterna, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, según su decreto soberano, el puro afecto de su voluntad.